Bienvenidos a Tu Abogado Inmobiliario, con la conducción del licenciado Roberto Almada, abogado especializado en Derecho Inmobiliario. Muy buenos días, tardes, noches. Soy el licenciado Roberto Almada. Bienvenido a tu programa, Tu Abogado Inmobiliario. En esta ocasión les voy a platicar de un tema muy importante que ya es muy conocido en los medios en general, y el tema es remates bancarios. Todos hemos escuchado que los remates bancarios son un excelente negocio. Hay mucha versión que también dicen que son un pésimo negocio, y existen, cada quien platica como le haya ido normalmente en este tipo de negocios. Pero para empezar les voy a decir lo que es un remate bancario. El remate bancario, lo que es técnicamente, es una cesión de derechos que realiza el banco a un particular o a una empresa. Es una cesión de derechos. Ahora, el antecedente de esta cesión de derechos es porque inicialmente una persona, que le vamos a decir que es el acreditado, y esta persona acreditado pide un crédito al banco, un crédito hipotecario o algún otro tipo de crédito, y como consecuencia de ese crédito, la persona da en garantía a una propiedad, un bien inmueble. El banco otorga el crédito con esta garantía hipotecaria, que puede ser casa, terreno, edificio, etcétera, y la persona comienza a hacer sus pagos. Y aquí la situación viene cuando el deudor, que ya es el deudor o el acreditado, deja de pagar al banco. El banco comienza a hacer sus gestiones de cobro, la persona no paga, y consecuencia de ello es que el banco inicia un proceso judicial para recuperar la cantidad que le debe la persona, lo que le haya prestado. Normalmente los bancos prestan de lo que vale la propiedad, prestan una tercera parte en algunas ocasiones, a veces solamente un 50% o a veces menos. De tal forma que el banco comienza a hacer su labor de cobro vía judicial. La vía judicial, que ahorita no vamos a hablar de términos técnicos, inicia presentando una demanda, se notifica a la persona e inicia el proceso legal en juzgado. Inicia el proceso legal, y como consecuencia de ese proceso legal, ahí el deudor puede pagar o puede no pagar, puede continuar todavía el juicio. En la primera etapa del juicio culmina cuando se dicta una sentencia. Hay una sentencia en la cual se determina que la persona debe determinada cantidad. Ahí todavía puede hacer su pago, debe hacer su pago. Y si no realiza el pago en ese momento en que ya hubo una sentencia, la consecuencia es que la propiedad que dejó en garantía inicialmente se saca a remate. En el remate existen varias etapas. Primero se saca conforme valor avalúo, y ese valor avalúo se va demeritando conforme van avanzando la etapa de remate, a unas dos terceras partes, etcétera. Pero aquí la idea es que se remató la propiedad, y en ese momento todavía el deudor pudiera llegar a hacer el pago en el momento de la etapa procesal. Si no hace el pago, entonces en ese momento el banco solicita que se adjudique la propiedad a su nombre. Ahí nada más quiero hacer mención: cuando es la etapa de remate, ¿puede el deudor presentarse a pagar? La respuesta es sí. ¿Puede presentarse algún tercero y comparecer en el juzgado y comprar la propiedad ahí en el juzgado? ¿Se puede hacer esa operación? La respuesta es sí. Esa es otra forma de comprar remates bancarios. Los juzgados emiten sus listados, hacen sus publicaciones, y llega uno como inversionista, como persona interesada, a hacer su puja, que se le llama en el juicio, y entonces se puede adquirir en ese momento la propiedad que se sacó a remate. Si resulta que el deudor no compareció el día del remate, si resulta que ningún tercero tampoco estuvo interesado esa inversión, esa compra, es ahí cuando el banco solicita que se adjudique la propiedad a su nombre. Entonces el juzgado dice, bueno, no compareció nadie aquí al remate, se adjudica al banco la propiedad. Y es ahí cuando el banco ya es propietario de ese inmueble. Hasta ese momento en que se adjudica su nombre, ahí legalmente ya hablamos de un inmueble físicamente, legalmente. Ahora bien, la cesión de derechos puede ser de varios tipos. Les decía que ese es el término técnico. Podemos hablar de una cesión de derechos
derechos litigiosos, y el derecho litigioso es cuando el banco me cede los derechos de cobro en la etapa desde que presenté demanda, el banco presentó demanda, hasta que se dicta sentencia y hasta la etapa de remate. Ahí hablamos de una cesión de derechos litigiosos que todavía tenemos el derecho a cobrar, a continuar el juicio. Después de que se celebra el remate, el término técnico es que hablamos de una cesión de derechos adjudicatarios, es decir, el banco me cede los derechos para que yo ya transmita el expediente, se mande a notaría y notaría ya se escriture a mi favor. Y es ahí cuando hablamos de una cesión de derechos adjudicatarios. Obviamente, dependiendo de la etapa en la que nosotros compremos el crédito, es el valor en que el banco lo va a dar. Mientras más avanzado esté el proceso legal, el crédito es más caro. Entonces, y mientras más juicio acaba de iniciar, está apenas en presentación de demanda, pues el banco pide una cantidad menor. Normalmente, el valor en que el banco vende el crédito, la cesión de derechos, es un 60%, 70% de lo que el deudor debe. Aquí es importante hacer la mención, la garantía vale 4 millones de pesos. Sin embargo, el deudor solamente debe 2 millones. Durante todo este proceso, yo compro los derechos de crédito al banco. En estricto sentido, el deudor pudiera en cualquier momento llegar a hacer el pago. ¿Y cuánto me va a pagar? Los 2 millones que debe, independientemente que la propiedad valga 4. En otro programa vamos a ver más adelante en qué puntos nos debemos de fijar, qué puntos son los importantes para hacer una compra de esta cesión de derechos de cobro. Entonces, si la persona debe 2 millones, en cualquier momento se puede acercar con nosotros, que somos los cesionarios, a hacernos este pago. Las partes que intervienen finalmente en este tipo de operaciones es el banco, que es la institución bancaria que dio el crédito, el broker que quizás haya comprado ya los derechos de cobro o representa al banco, el deudor y el inversionista. Entonces, estas 4 partes, estos 4 elementos siempre van a existir en un negocio de remate bancario. En otro programa también vamos a ver el tiempo que normalmente lleva un tipo de cobro de este tipo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo lo que compré son derechos adjudicatarios, que hablamos que los derechos adjudicatarios es después de que se dictó sentencia, nadie compareció al remate y entonces el banco se adjudicó los derechos. Si yo compro el crédito en ese momento, en esa etapa, el tiempo en el que me lleva mandar el expediente del juzgado a la notaría, escrituro y todavía me falta tomar posesión, hablamos aproximadamente de un lapso de 4 meses, de 3 a 4 meses aproximadamente. Ese es el tiempo que a mí me llevaría a estar escriturando la propiedad. Existe también el caso en que la gente dice, bueno, ¿en qué puedo ver la propiedad? No, este tipo de propiedades no se pueden ver en el interior, solamente se pueden ver por fuera. Cuando hablamos de los riesgos, en otro programa vamos a hablar de los riesgos que implican comprar un remate bancario. Riesgos existe cuando se quiere tomar posesión. El tomar posesión puede ser muy sencillo, en algunos casos puede ser rápido, en algunos casos y en otros casos puede ser muy tardado. ¿Por qué? Porque nos podemos enfrentar con que la propiedad que ya está adjudicada y que ya está escriturada, pudiera estar quizás invadida. Si está invadida, hay que hacer un proceso de desalojo. En muchas otras ocasiones la sigue habitando el deudor y en otras ocasiones ya el deudor la rentó, etcétera. Ese son el riesgo que puede tener este tipo de negocio. La pregunta sería, ¿y pierdo mi dinero que pagué por esa cesión de derechos? La respuesta es no. El dinero que se haya comprado, pero que se haya pagado, no se pierde, porque finalmente tenemos una garantía inmobiliaria, siempre y cuando ese pago se haya realizado directamente a la institución bancaria. Para que sea un negocio totalmente seguro, totalmente veraz, la recomendación que yo hago es que el crédito, cuando se llegue la oportunidad
y alguien les ofrezca un remate bancario, es que el pago se realice directamente a la institución de crédito, que es la que nos va a firmar nuestra cesión de derechos. De esa forma está garantizado que el dinero llegó a las manos correctas, y normalmente la persona que acercó el negocio, que es un intermediario que le vamos a llamar broker, esa persona cobra una comisión por haber hecho ese enlace entre el banco y el inversionista. Entonces, para que sea un negocio seguro, la recomendación es, y como debe ser, es que se pague directamente a la institución bancaria. Ya hablamos ahorita de tiempo. Si compramos los derechos adjudicatarios, hablamos de más o menos 3-4 meses para que yo tome posesión del inmueble. Si compramos derechos litigiosos, que fue el otro ejemplo que ya les había dado, y apenas está iniciando el proceso legal, apenas está iniciando el juicio, hay procesos legales que se pueden tardar 8-9 meses o más, ¿no? Entonces, ese es aquí el riesgo. Hablamos de tiempo, y es importante mencionar que si compré derechos litigiosos, en cualquier momento el deudor se puede acercar con el inversionista y realizar el pago. Con el ejemplo que había puesto, si la persona debe 2 millones, se acerca con el nuevo cesionario, con el nuevo acreedor, y le paga los 2 millones que le debe, independientemente que la garantía valga 4 o más. Él tiene derecho a pagar solamente ese monto. Y la pregunta sería, ¿ya perdí? No perdiste, porque finalmente tú compraste el crédito más barato. O sea, si la persona debe 2 millones, vamos a poner ese ejemplo nuevamente, tú estás comprando ese crédito, normalmente lo estás comprando en 500, 600, a veces un poco menos. Entonces, si yo compré una deuda de 2 millones en 500 y se acerca el deudor a pagarme los 2 millones, bueno, pues ya tuve negocio, ya gané 1,5 millones. Si finalmente la persona, después de que se dicte sentencia, no hizo pago, pues entonces sí saco a remate la propiedad, y entonces sí la voy a adjudicar a mi nombre. Y entonces en ese momento, obviamente, el negocio es mayor, porque con 500,000 pesos me hice de una propiedad que vale 4. Ahora bien, hasta ahí todo es confiable. Sin embargo, en otro programa vamos a hablar acerca de los costos que conlleva un negocio de este tipo. Hablando de los costos, les voy a platicar. Los costos son, primeramente, pagar al banco la cantidad que está solicitando, y en ese momento le pago. Ahí está mi primer costo. Mi siguiente costo es pagar la escritura de cesión de derechos del banco hacia mí, cesionario, inversionista. El banco me firma mi escritura y tengo que pagar al notario. El tercer costo es los honorarios del abogado que me va a cobrar por continuar con el proceso legal. Normalmente los abogados, no hay un arancel como tal, pero se cobra un 20%, 15-20% del valor del negocio. Entonces, mi tercer costo es los honorarios del abogado. Una vez que ya se adjudicó, el cuarto costo es pagar mi escritura de adjudicación, y esta escritura de adjudicación me va a costar aproximadamente del 8 al 10% del valor en que se haya rematado la propiedad. ¿Por qué? Porque ese es el valor en el que se escritura, en el valor remate, y el costo de la escritura es del 8 al 10%, como les decía, que incluye honorarios del notario, derechos de registro público, impuesto de adquisición, y actualizar predial, impuesto predial, que es lo más probable que se deba, y también agua, que es muy probable que se deba también. Y ese sería mi cuarto costo, el pagar mi escritura. Mi siguiente costo va a ser pagar al abogado para que tome posesión de la propiedad. Ahí hablamos de otro costo. El tomar posesión del inmueble conlleva un gasto que implica los honorarios del abogado, y en muchas ocasiones también implica pagar auxilio de la fuerza pública si se requiere, y ahí los costos pueden variar, del cerrajero, etcétera. O sea, todo este tema de toma de posesión, hablamos de un costo, a veces puede ser un poco alto o a veces puede ser muy bajo, pero finalmente es un costo que hay que tener contemplado. Nuestro siguiente costo es remodelar y adecuar la propiedad. Eso lo vamos a ver en otro programa. Entonces,
Les agradezco mucho su participación. Abajo están mis datos. Cualquier comentario o duda, con todo gusto yo les puedo asesorar. En lo personal, yo me dedico a la venta de remates bancarios y a su recuperación. Entonces, si tienen a alguien que les está ofreciendo un negocio de este tipo, yo les voy a ayudar a que hagan un buen negocio, a revisar toda la documentación, a tener todo en regla, y si requieren que les muestre el listado de propiedades que tengo también y de sesiones de derecho, las manejo en toda la República y aquí quedo a sus órdenes. Gusto en saludarles. Se despide Roberto Almada, su abogado inmobiliario. Esto fue Tu Abogado Inmobiliario, programa dedicado a aprender sobre el sector inmobiliario con la conducción del licenciado Roberto Almada, abogado especializado en Derecho Inmobiliario. Síguenos en el siguiente programa.